El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 6:47, gracias por la sintonía, los comentarios, las palabras de nuestra audiencia. Insisto, es hora de hacer un mejor periodismo. Pero para hacer un mejor periodismo, para tener una mejor prensa en el Ecuador, tenemos que partir de la autocrítica y de repensarnos como medios y como periodistas. De verdad. No sé si este es el momento para hacerlo, o no sé si este es el momento que consideran los medios más oportuno para hacerlo. Es un ejercicio que al menos en este espacio procuramos practicarlo todos los días. Y ojalá que este llamado no caiga en saco roto, aunque suele pasar. 6:47. Hoy es un día clave para el presente y futuro de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, de Cristian González y del ex asambleísta Virgilio Hernández. Tiene la gentileza de acompañarnos, de visitar nuestra mesa de trabajo, el doctor Freddy Ron. Él es el abogado que patrocina la defensa de la prefecta de la provincia de Pichincha. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué va a pasar el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos dos diligencias. Una a las 8 de la mañana y la otra a las 11 de la mañana. Tenemos una audiencia de reformulación de cargos y una audiencia de revocatoria a la prisión preventiva. La primera es la de reformulación de cargos. Así es. La audiencia de reformulación de cargos básicamente ha sido en base al pedido que ha hecho la Fiscalía, justamente por considerar que no cuenta con los elementos para poder llegar a mantener la investigación, que en este caso se dio por rebelión, concertadamente con el inciso donde se determina con un grupo armado, ¿no? Ya, empecemos por ahí. La primera acusación sobre la cual se sustentó la investigación contra la prefecta, contra Cristian González y contra Virgilio Hernández, que fue, digamos, impulsada por la Fiscalía, tenía que ver con el delito de rebelión. Entiendo que la Fiscalía ha dicho que no cambia el delito, pero sí reformula los cargos. ¿Cuáles fueron los primeros cargos sobre los cuales se estaba imputando, se estaba generando esta investigación en torno a la prefecta? Bueno, el primer punto, hay que aclarar que la señorita prefecta no está acusada, ¿no? Está aperturada una investigación de carácter formal en su contra, que es algo muy diferente. Lo que indicó la Fiscalía al momento de aperturar la audiencia de formulación de cargos y por ende una instrucción fiscal fue por el delito de rebelión, sí, pero concertadamente con el numeral cuarto que indica efectivamente el artículo 336, que es cuando las personas tengan un grupo armado justamente para poder causar el tema de una rebelión. En este caso la Fiscalía ha considerado, bajo los parámetros investigativos, que no tiene los elementos para poder llegar a mantener esta investigación y considera que simplemente se va a hacer por el delito de rebelión, es decir, en su primer inciso, que dice cuando una persona se alce o realice acciones violentas para poder, en este caso, derrocar al gobierno, cosa que es una cuestión totalmente ilógica por parte de la Fiscalía. Ahí viene la pregunta inevitable. ¿Paola Pavón se alzó o pretendió alzarse contra el gobierno del presidente Moreno para desestabilizar el orden constituido? De ninguna manera. Usted puede llegar a hacer la observancia de todos los elementos investigativos y no hay uno solo, hasta este momento, en que pueda llegar a determinar una adecuación de conducta por parte de la doctora Paola Pavón. Lo que sí ha podido llegar a concretarse es que esto es una persecución de carácter político por parte del Estado central. Usted puede llegar a tener conocimiento claro que ya se ha pronunciado tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el propio Consejo Provincial y ahora la propia Fiscalía General del Estado. Porque la propia Fiscalía General del Estado nos ha dado la razón con el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos mismos son los que han hecho un petitorio directo hacia la presidenta del Consejo, de la Corte Provincial de Justicia a fin de que se lleve a cabo esta audiencia. Ya, pero la Fiscalía mantiene la misma figura delictual. Sí, efectivamente, pero tenemos que llegar a entender que se baja el quantum de pena, se baja la pena que en sí efectivamente se determinó. ¿Cuáles son las diferencias de la pena? Ya, la primera apertura de esta instrucción fiscal tenía un quantum de pena de 7 a 10 años de prisión. Ahora, con la reformulación de cargos que se va a realizar por parte de Fiscalía, efectivamente va a bajar de 5 a 7 años de prisión. Es decir, es muchísimo menos, es menos lesivo la pena que en este caso tendríamos que seguir realizando pues en este plano investigativo. Uno entendería entonces, con esa explicación que usted señala y con base en esta primera audiencia que es de la reformulación, uno entendería que allí se podría allanar el camino para la siguiente audiencia que podría ser la revocatoria de la prisión preventiva que al momento tiene la prefecta de Pichincha. Así es.
no nos olvidemos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestra legislación, claramente se ampara que cuando se han desvanecido los elementos que motivaron la prisión preventiva, se pide la revocatoria a la misma. Es decir, y ahí tendríamos que llegar a ahondar sobre, primero, si existen los elementos suficientes para determinar un delito de ejercicio de acción pública, segundo elemento sobre autoría o participación directa de la prefecta, y como tercer punto, que las medidas alternativas a la prisión preventiva sean insuficientes para poder garantizar su comparecencia a un proceso investigativo, que eso tiene que quedar claro. La prefecta no está con un juicio, lo que está es con una etapa de carácter investigativo. La instrucción fiscal es una etapa de investigación formal. Lo que sí nos sorprende hasta este momento es que la independencia judicial no exista dentro de nuestro Estado. ¿Por qué razón? Porque la prefecta de Pichincha ha podido llegar a presentar en todas las diligencias judiciales en las que efectivamente ha podido realizar su defensa, documentación más que suficiente que permite establecer que ella es una persona que va a presentarse de forma voluntaria a un proceso y que no es necesaria esta medida cautelar que en todo proceso siempre es de extrema y de última ratio. ¿Por qué sistemáticamente, a ver, partamos de la razón por la cual se dictó la prisión preventiva y por qué reiteradamente se han negado a revocar esa prisión preventiva? O sea, ¿hay un riesgo de fuga o se considera que es un delito que amerita prisión preventiva? ¿Por qué razón? A ver, aquí los elementos sobre los cuales se hizo el petitorio de la prisión preventiva fue en copias simples, primero, y por 2 twitters que la prefecta había emitido. El primero de ellos indicando que en una parte de la provincia de Pichincha efectivamente habían algunos desastres que habían ocurrido y que no había la ayuda para ese sector. Y como segundo punto, indicando de forma igualitaria pues que no estaba de acuerdo con las medidas establecidas por parte de Lenín Moreno, creando en este caso, pues lógicamente un ejercicio del derecho constitucional que tiene a la libre expresión. Pero hay algo aquí que siempre nos ha parecido curioso. Dentro de los twitters que también hace relación la Fiscalía, hay una respuesta directa por parte de la ministra María Paula Romo, donde indica claramente: la justicia, ya nos veremos con la justicia, porque efectivamente usted está realizando ciertos actos que en todo momento van a tener que llegar a ser justificados y demás. Aquí es donde nos preguntamos, ¿por qué la doctora María Paula Romo tiene que llegar a pronunciarse sobre aspectos que le corresponde a la justicia, que le correspondería a la Fiscalía General del Estado, que le correspondería en base a una investigación adecuada? ¿Qué es lo que pasó después? Allanaron la casa de la prefecta, sin que se haya dado un reconocimiento directo que quién era el fiscal que estaba realizando esta diligencia, y después de esto le detuvieron ilegalmente por más de 28 horas hasta que se resolvió su situación jurídica. Ahora también es otra cosa muy sorprendente: el juez, el presidente de la Corte Provincial de ese entonces, al momento en que dictó la prisión preventiva, se demoró, como le dije anteriormente, más de 5 horas resolviendo, donde resolvió en menos de 3 minutos. 3 minutos realizó su motivación para poder dictar la prisión preventiva de la prefecta, indicando que era necesario que esté privada de su libertad. Ahora, déjeme recordarle una declaración que formuló hace semanas la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Ella afirmó que hay evidencias contundentes contra los procesados por el delito de rebelión. Palabras de la fiscal: la investigación está llevando a la Fiscalía con abundante y contundente evidencia que ha permitido sostener en primer lugar una formulación de cargos y también solicitar una prisión preventiva, dijo la fiscal a periodistas. Esto ocurrió hace pocos días durante un acto cívico. La fiscal Salazar les dijo a los colegas: hay evidencia clara y contundente, y que la vinculación de Pavón y Hernández en los procesos no es por publicaciones en la red social Twitter. Bueno, hemos ido a más de 17 diligencias investigativas pedidas por parte de la Fiscalía, de extracción, fijación, materialización de documentos, y en ninguna de estas diligencias se ha podido llegar a adecuar ningún tipo de elemento para el delito de rebelión. Y la propia Fiscalía General del Estado ha pedido la reformulación de cargos. Si existen estos elementos tan contundentes, tan unívocos, tan precisos, ¿por qué razón cambia el delito? ¿Por qué razón cambia el inciso por el cual efectivamente aperturó la investigación de la instrucción fiscal? ¿Hay un testigo protegido de la Fiscalía que puede ser clave dentro de este proceso? El supuesto testigo protegido y testigo clave de la Fiscalía General del Estado
es una persona que ha dado declaraciones que no tienen ningún tipo de información que sea precisa con el delito por el cual se está investigando. Es un funcionario de la prefectura, el testigo protegido. Así es. El que dijo que vio ingresar a algunos personajes de la Revolución Ciudadana al despacho de la prefecta durante los días en los cuales ocurrió la manifestación de protesta. Bueno, no ha indicado eso en ningún momento. Y bueno, y bajo el sigilo que efectivamente establece este tipo de delitos, no sé si en realidad es sigilo, porque hay medios y hay colegas que han recibido información privilegiada y resulta que además la Fiscalía publica determinadas cuestiones en Twitter cuando se supone que la indagación previa, por ejemplo, es reservada, más allá de que esto ya no está en indagación previa, esto está en instrucción. Así es. Pero hay evidentemente información que difunden ciertos medios y ciertos colegas. Hemos denunciado eso desde el primer día en que la prefecta ha estado detenida. ¿Por qué razón? Porque ciertos medios de comunicación hasta tenían las escuchas de los seguimientos y vigilancias que se le hizo a la prefecta de Pichincha. Y tenían esas escuchas tergiversadas en todo momento. Tenemos que indicar que esta clase de delitos tienen una cláusula de reserva legal. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede de ninguna manera la información que se está dilucidando en esta etapa investigativa ser publicada de ninguna forma. ¿Ustedes accedieron a la transcripción de las grabaciones de conversaciones telefónicas? Así es. Hemos accedido en la audiencia de formulación de cargos. Posterior a esto, no se nos ha permitido de ninguna manera a ninguno de los abogados que está realizando la defensa de los presos políticos, porque son presos políticos, acceder nuevamente al tema de las escuchas. En esas escuchas, ¿qué se escucha? ¿O en esas grabaciones qué se escucha? Bueno, primero existe por parte del fiscal provincial, indicó un monto, manifestando que supuestamente una de las personas le habían dado $740,000. Sin embargo, dentro del proceso investigativo se determina que son $740. Imagínense la diferencia que existe. Pero imagínense la desinformación que hay por ciertos medios de comunicación en detrimento de los intereses de la prefecta de Pichincha. ¿Por qué razón? Justamente para no crear esta conmoción de carácter social, se requiere que exista una independencia judicial en respeto a los derechos de las personas. Ustedes, con estos elementos que nos ha citado, aspirarían a que hoy la decisión sea la revocatoria de la prisión preventiva o la sustitución de las medidas cautelares. En este caso, la revocatoria de la prisión preventiva, aspiramos que la presidenta de la Corte Provincial de Justicia se pronuncie en derecho. Y en base a lo emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde insta al Ecuador sobre 3 derechos fundamentales de la prefecta Paola Pavón. El primero, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, y el tercer punto, el derecho político que tiene, de ejercitar su cargo y asimismo de hacer el proteccionismo directo de los más de 300,000 votantes que votaron por Paola Pavón. No basta el hecho de que a la prefecta la hayan trasladado de la cárcel de la Tacunga hasta la casa de confianza ubicada en Chillogallo, al sur de Quito. ¿No basta con eso? Imposible. Tenemos que llegar a entender el contenido de manera integral de lo que indica la resolución. Porque en materia de derechos humanos, los derechos son interdependientes. Es decir, tienen una correlación que van conectados del uno al otro. En este caso están afectados varios derechos de la prefecta. Lo que más nos sorprende es que la administración de justicia se tiene que basar sobre 3 aspectos fundamentales. Primero, los tratados internacionales de derechos humanos, la Constitución y la ley. Primero, el Ecuador es suscriptor y ratificante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero simplemente lo que no hacemos es aceptar lo que un organismo de carácter internacional que tiene un sistema de protección de derechos humanos, en este caso no aplicamos lo que dice el derecho internacional. Y en este caso tendría que aplicarse lo más favorable de acuerdo al contenido, sentido y alcance de esta resolución. Ahora, también... Y en su párrafo 34, sí, indica claramente sobre los derechos de los votantes, sobre el ejercicio de los derechos políticos de la prefecta Paola Pavón. ¿Cómo cuidamos? ¿Cómo resguardamos la elección de carácter política que existió por parte de los ciudadanos? Ahora, también hay que recordar, y hay que decir a la audiencia, las medidas cautelares que fueron emitidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos no necesariamente disponen que debe recuperar la libertad la prefecta. O sea, el alcance de las medidas, entiendo, no es ese, o ustedes siguen interpretándolo así.
El alcance de lo que manifiesta claramente no es la libertad, porque la comisión Exacto, no puede no puede. pronunciarse al respecto. La comisión no puede decir, tienen que disponer la libertad, la administración de justicia tiene que disponer la libertad de una persona. Eso no, para eso se no tiene puede atribución a de CIDH. ninguna manera. Sin embargo, lo que sí insta básicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado ecuatoriano es que se observe un procedimiento para poder respetar el derecho de los votantes. ¿Por qué razón? Porque sabe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sabe la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias resoluciones emitidas por estos organismos que la prisión preventiva tiene que obedecer a ciertos puntos, como es la razonabilidad de la aplicación de esta medida. Usted me podrá llegar a decir si efectivamente es razonable tenerle presa a la prefecta de Pichincha teniendo los arraigos suficientes para poder defenderse en libertad. ¿A qué me refiero con arraigos? Es decir, cómo ella funciona domiciliariamente, económicamente, laboralmente, socialmente y demás. Hemos aportado, en este caso, varios tipos de documentos que establecen que no es necesaria la medida. También es importante manifestar que la prefecta no tiene antecedentes penales, que tiene un extracto judicial limpio. ¿Y por qué razón entonces tenemos esta insistencia en base a copias, en base a 2 twitters, que una persona puede estar en prisión? Y eso es algo que es preocupante no tan solo para una figura política, sino para cualquier ciudadano perteneciente al Estado ecuatoriano. Porque estamos diciendo que el día de hoy es la prefecta de Pichincha y el día de mañana puede ser cualquier persona que simplemente piense diferente al sistema, en este caso emitido por parte del Estado ecuatoriano. Correcto. Hoy entonces 2 audiencias, la primera 8:30 me dice, ¿no? A las 8. A las 8. Esa es la reformulación de cargos. Reformulación de Y la otra a las 11. A las 11 de la mañana. En la Corte Provincial de Pichincha. En la Corte Provincial la Corte Provincial de Pichincha, aspiramos que las personas igualmente nos acompañen ese día, el día de hoy, perdón, para poder indicarle al Estado ecuatoriano que la independencia judicial se tiene que respetar. Y asimismo a estas ciertas autoridades que creen que pueden llegar a inmiscuirse dentro del sistema judicial cuando es un sistema totalmente independiente que tiene que llegar a pronunciarse sobre elementos unívocos, precisos y concordantes, no sobre las invenciones o sobre la venganza personal. Sobre todos estos temas nosotros en el momento oportuno sabremos hacer conocer a la ciudadanía que efectivamente la prefecta tendrá en su momento pues la libertad que le corresponde porque no ha realizado ningún tipo de infracción. Pendientes de aquello entonces, como decía yo al inicio de este espacio de noticias, hoy es un día clave para el presente y futuro de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, con estas 2 audiencias que nos ha comentado su abogado que nos ha acompañado en esta mañana. Gracias por la gentileza. Muchas gracias. Al doctor Freddy Ron, abogado que patrocina la defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. 7 de la mañana con 3 minutos en la primera hora.